Ya se nombró a quien será el secretario del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y quieres saber cómo esto te va a afectar en el empleo? Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Almexi, en donde abordaremos información, análisis y también chismes sobre el mundo laboral en nuestro país. Yo soy Adriana Urrea. Y yo soy Florentino López. Y esto es Luchadores al Micrófono. Antes que nada, quisiera agradecer nuevamente a la doctora Claudia Sheinbaum por la confianza y la consideración para formar parte de su equipo y de su gabinete. La Secretaría de Trabajo ha coordinado la política laboral planteada. Oigan, pues ya entrando en materia, pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ustedes saben, ha venido presentando poco a poco a los integrantes de su gabinete y bueno, pues en esta ocasión, entre otros, se nombró al secretario de Trabajo, ya vimos quién es. Pero ¿por qué es importante la designación de esta cartera en específico, Franklin? Yo creo que es importante la designación de esta cartera para todos los trabajadores de este país, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la institución encargada de vigilar, de atender todo lo que tiene que ver la relación obrero-patronal, ya sea que el patrón sea una empresa privada o el patrón gobierno. Por eso es importante. O sea, ese sería su papel, ¿verdad? Pero tendría que ser. Y de ahí la importancia de a quien nombran, porque justamente, pues necesitamos, sobre todo los trabajadores de este país, y como decía Florentino, trabajen en una empresa o trabajen en el gobierno o incluso no tengan una relación laboral con un patrón. Hay muchas situaciones que sí regulan la vida laboral del país desde las políticas o las estrategias que determina un gobierno. Y entonces por eso es muy importante la persona que se designa, ¿no? Es verdad, porque incluso esta secretaría es la encargada de revisar qué se va a hacer con todos los cientos de miles de desempleados también que hay en este país. Si se contratan, por ejemplo, miren, les vamos a poner un ejemplo. Obviamente en una empresa, pues hay un patrón y los trabajadores, que gracias a los trabajadores de esa empresa puede salir adelante, produce, genera ganancias, en fin. En el caso del gobierno, pues este país y no las instituciones no servirían sin los trabajadores. Imagínense un metro sin trabajadores o una secretaría, un hospital sin trabajadores. Pues no, o sea, en realidad la clase trabajadora es súper importante, pero para eso se requiere que haya buenas condiciones. Pero, de nuevo, no solo eso, sino también están las trabajadoras del hogar, están los trabajadores del volante, el metro, Amazon, todas las Uber y todas esas que están saliendo ahora, en fin. Que en el campo también. En el campo, los que cosechan. Los de los bosques. Los de los bosques. Los bomberos también son trabajadores. Exacto. Los maestros, los pescadores. Sí, en fin, tenemos... En el aire también hay trabajadores, los pilotos, los aeromozos. Sobrecargos. Bueno. Y bueno, pues en realidad, fíjense que sí hemos venido atravesando por un tema, por un momento importante en materia laboral durante los últimos años, que pues sientan una base, obviamente, porque hay una continuidad en el gobierno y que se esperaría que si bien hubiera cambios en el sentido que se han dado, pues que también se concreten muchos de los cambios, ¿no? Sí, porque se habla de continuidad. Entonces, el nombramiento del secretario de Trabajo se tiene que ver si ahí va a haber continuidad, lo que yo personalmente creo que no debería de haber continuidad, porque en el gobierno anterior... No, hubo una real disposición, ¿no? Para trabajar. Fíjense, espérense, déjenme les digo. Y a ver si estás de acuerdo conmigo. Mire, se llevaron a cabo cambios muy importantes que se esperaron mucho tiempo en el mundo laboral, como que hubo una reforma laboral muy importante en el año 2019 para mejorar la vida de los sindicatos, hacerlos más democráticos, sindicatos
protección patronal. Bueno, pues se avanzó en eso, pero hubo algunas consideraciones de esa misma reforma que pues no se han concretado. Luego, hubo modificaciones en materia de outsourcing. Supuestamente se iba a eliminar todo el outsourcing, es decir, la contratación por parte de terceros, ¿no? Pues no, sigue Sí, porque outsourcing en el no país. basta que todo esto esté en una ley. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener un gran sindicato muy democrático si cuando los trabajadores se emplazan a huelga o cuando incluso los trabajadores del mismo gobierno o de las instituciones públicas están demandando un aumento salarial y a pesar de que el salario mínimo creció 20% en promedio que fue anual, que fue importante, pero los contratos de los trabajadores, incluso del propio gobierno, no pasaron del 4, 5, el que más creo que fue el del magisterio. En cambio, la mayoría de los aumentos de los trabajadores fue del 3 al 5, 7%. O sea, nada más déjenme precisar un poquito. Por ejemplo, fíjense, el salario mínimo creció 20%. Y resulta que un trabajador, un investigador que tiene ciertamente no tiene un salario mínimo, pero su salario va creciendo poquito, mientras que el salario mínimo va creciendo mucho. Y ahora hay investigadores, incluso de la industria nuclear o de otras áreas que dicen, oye, pues es que ya el salario mínimo, incluso hay personas que ya están ganando más que lo que gana un investigador a lo mejor de primer nivel o que tienen los menores salarios, y entonces se va haciendo esta descompensación entre los ingresos de los propios trabajadores. Y con los recortes presupuestales hubo un gran despido de trabajadores en las instituciones de gobierno, municipal, estatal, federal. También hay instituciones que los quisieron desaparecer, como el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Los trabajadores, por ejemplo, del Politécnico, del IEMS, denuncian que hay outsourcing, a pesar de que hay una ley que supuestamente lo iba a eliminar. O, por ejemplo, otro de los temas, se hicieron avances importantes para darle seguridad social a las trabajadoras del hogar. Pues sí, pero nadie les da la seguridad social. Los patrones no cumplen con ese requisito. Entonces nosotros decimos, ok, sí hay cambios importantes, pero en realidad no se está vigilando que eso se cumpla. ¿Y quién tiene que vigilar? La autoridad. La autoridad. ¿Y qué es la autoridad? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por eso es importante este nombramiento que se acaba de hacer para la próxima administración. Y entonces, ¿cuáles son los retos de esta nueva secretaría o del titular de esta secretaría en este próximo sexenio, Adriana? Pues primero, que justo todos estos cambios que se hicieron se comiencen a concretar, a materializar, porque si no, pues serán letra muerta como lo hemos visto en muchos otros casos. Pero no solo eso, también, como decía Florentino al principio, la Secretaría se encarga de mediar en los conflictos que hay. Entonces, o debería de encargarse de mediar, pero entonces a lo mejor ayudar, digamos, a las negociaciones que hay entre las empresas y sindicatos cuando hay una contratación colectiva y demás. Pero también tendría que ser promover temas y mejoras que contribuyan a que los trabajadores tengamos mejores condiciones, valga la redundancia. Así es, llegar en las mesas de negociación con propuestas reales, no llegar a defender a los patrones, ya sea en gobierno o privado. Pero yo sé que platicaste con el presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores para hablar justo en este tema. ¿Qué nos puedes chismear de esa entrevista, Adriana? Pues justamente esto, fíjense que el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, Francisco Hernández Juárez, también secretario general del Sindicato de Telefonistas, yo le digo, mi amigo Paco, espero no se enoje cuando escuche que le digo así, pero bueno, pues sí, justo hablamos de esto y escuchen lo que nos dijo sobre el reto para el próximo secretario de Trabajo. He visto que mis compañeros dirigentes sindicales, lo mismo en La Moneta, en la mesa de diálogo, que sería prudente una reunión con el actual gobierno o con el próximo para tratar de elaborar una agenda donde esa parte sea fundamental. ¿Cómo logramos que se cumpla el propósito de modernizar y democratizar el mundo del trabajo, donde el resultado final sea sindicatos democráticos,
sindicatos sólidos representando a los trabajadores, porque sin sindicatos, con todo y que puedan no tener buena imagen, no hay nada que hacer frente a las empresas y al gobierno. Justo eso, dos preguntas últimas. Esta semana se espera que la presidenta electa nombre al nuevo secretario del Trabajo y hay muchos rumores de que podría repetir el secretario Marat para el siguiente año. ¿Cuáles considera los principales retos o principales focos donde se tiene que enfocar el próximo secretario del Trabajo específicamente? Bueno, obviamente que se siente con los sindicatos a hablar de una agenda laboral, de impulsar el proceso de modernización y democratización, porque me parece que si no hay esa comunicación, difícilmente podemos hablar de que realmente la Secretaría está cumpliendo con su responsabilidad. Y dos, que los sindicatos no estemos simplemente esperanzados a ver si el gobierno nos quiere atender o no. Tenemos que tener nuestra propia capacidad para hacer notar nuestra presencia y para hacer valer nuestra voz. De otra manera, pues solo son buenas intenciones, ¿no? Está claro, entonces, de que en el periodo anterior no hubo diálogo simplemente con los representantes de los trabajadores. Y ese es el primer tema que tiene el secretario en este nuevo sexenio, si quiere avanzar con una mejoría para los trabajadores. Exacto. Muchos tal vez pueden ser escépticos, pero lo importante para nosotros es colocar cuáles son los retos de este nuevo secretario. Exacto, primero hacer señalar, fíjense, o sea, el que no haya diálogo del secretario del Trabajo o incluso de la propia presidenta electa con los representantes de las organizaciones sindicales, significa que no quiere escuchar a los trabajadores. Los sindicatos son las representaciones de las y los trabajadores y no solo de sus empresas o de sus organizaciones. En realidad alzan la voz por muchos otros, por eso de ahí la conformación de centrales, sindicales y demás. Entonces sí es muy importante, si no tenemos un gobierno, una presidenta y en consecuencia un secretario del Trabajo que quiera hablar con los representantes de los trabajadores, entonces nosotros no podemos esperar un futuro. Si bien hay cambios, no podemos esperar que esos cambios se concreten o puede haber estos cambios, pero a veces necesitan ajustarse. Pero ¿quién se los va a decir? Se lo tenemos que decir nosotros los trabajadores que somos los que los vimos. Sí, ¿sabes qué, Adriana? Yo creo que el nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, de él va a depender mucho si la conflictividad entre obreros y patrones en este país crece, porque en el último año, en los últimos 2 años... trabajadores, porque luego van a decir yo ni obrera soy, bueno, trabajadores en general, trabajadores del en campo general, de la ciudad. Sí, va a depender mucho, aparte de la Secretaría de Gobernación, que tiene la responsabilidad de dialogar todos los conflictos internos del país. El secretario de Trabajo, de ahí va a depender si hay menos huelgas, menos movilizaciones. Es más, la vida tranquila o no de esta propia gran ciudad de México va a depender de la labor que haga o no este nuevo secretario de Trabajo y Previsión Así Social. es, si usted ve más manifestaciones en la Ciudad de México, será culpa de las autoridades del trabajo o incluso de otras secretarías como de la Secretaría de Gobernación, que también están involucrados a veces. Así que, mira, es un muy buen termómetro. Iremos viendo qué tantas manifestaciones hay de organizaciones de trabajadores, sí, porque eso dependerá o eso indicará si realmente hay respuestas, si realmente nos están escuchando, si realmente se están generando soluciones. Y como esto es luchadores al micrófono, aquí en estos micrófonos vamos a tener a los dirigentes, de los trabajadores, a los secretarios generales, y ya iremos platicando cuál va a ser, cuál está siendo la actitud del nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, nada más para estar pendientes de temas importantes para el próximo gobierno que ya se empezaron a trabajar. Primero, por supuesto, equidad de género, temas de la jornada de 40 horas, ya se decía, el tope salarial y todo lo relacionado con el nearshoring, no, que es relocalización de las inversiones, es la relocalización de las inversiones aquí en México
hablamos español, Ok, Adriana. ok. Entonces, Pero bueno, para quien me entendió el nearshoring, que tendremos que ir viendo cómo impacta a los trabajadores. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ya estamos en lo último, pero queremos decirles muy brevemente de los eventos que sucedieron en estos últimos días. 6 días de huelga de los trabajadores de Walmart en Chile. 6 días de huelga, No, ¿eso qué? Pero ¿Eso son qué? 80 sucursales de Walmart que pararon en Chile Oye, en y Chile. ha sido una victoria importante de los trabajadores. Sin embargo, en México hay una huelga en el puerto de Lázaro Cárdenas y ya llevan más de 48 días y ni para atrás ni para adelante. Ay, qué feo, de verdad. Nosotros que en Notimex estuvimos casi 4 años, de verdad no saben lo feo que es. Deseo que se resuelva pronto. Y bueno, pues están esas huelgas. Estuvo esta semana en la asamblea, el lunes pasado, la asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, la toma de protesta de su comité. Sí, el 50% del comité central, ya que el otro 50% en una próxima elección se renueva. También inició el proceso de elecciones del Sindicato del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, precisamente donde el compañero Francisco Hernández Juárez está ahí, y les hablaremos de ese proceso súper importante porque ha sido también muy polémico. Otra cosa. El Sindicato de Bomberos, Resistencia y Libertad pospusieron su huelga para el próximo mes de agosto. Si no nos equivocamos, el 6 de agosto. Así es, están en negociaciones, ojalá lleguen también a un acuerdo y no nos quedemos sin bomberos en la Ciudad de México porque estén defendiendo sus derechos laborales. Y bueno, ex trabajadores de Volkswagen denuncian que la empresa pues no los quiere reinstalar si no renuncian a sus derechos sindicales. Les estaremos diciendo de esto y más. Y por último, les invitamos a que no se pierdan este fin de semana del 20 al 22 de julio la Guelaguetza magisterial y popular en la ciudad de Oaxaca. La fiesta del pueblo para el pueblo que lo organiza la sección 22 de la CENTE, también como una forma de protesta con todo el folclore, toda la cultura de los pueblos originarios de Oaxaca. Inicia el día sábado 20 a las 4 de la tarde, el convite, el domingo 4 de la tarde la calenda, y el lunes en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Allá nos vemos. Así es un evento gratuito alterno a la Guelaguetza oficial que lleva a cabo el Estado. Deben de saber que muchas de las actividades que promueve el Estado cobran y cobran mucho porque justo hacen negocio de esta pues tradición de las comunidades. Pero en esta calenda magisterial popular todo es gratis, todo está en las calles de la ciudad de Oaxaca, así que vayan y promovamos esta cultura porque además se les permite el acceso incluso a comunidades que son excluidas del evento oficial. Así que bueno, ahí tienen la información. Y los invitamos, toda esta información, todos los días estamos puntualmente informando y pueden checar www.amexi.com.mx. Así es, y en nuestras redes sociales de Amexi Noticias y en las personales de Florentino y de mías de Adriana Urrea. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.